Hola, mi nombre es Higiri Merino y les doy la bienvenida a este cuarto episodio de la cuarta temporada de Let's Click Together, un podcast de Positivo SMIs. Y el tema del que platicaremos el día de hoy es acerca de la automatización y los impactos que tienen en la eficiencia de una empresa. Nuestro invitado para platicar este tema se llama Roberto Puche y él es director de tecnología en Telefónica Movistar Colombia. También es ingeniero electrónico y cuenta con un MBA, además de 20 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones en el área de tecnología y finanzas. Bienvenido, Roberto, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ti por la invitación, Hiri, y feliz de estar aquí en tu espacio. Igual estamos muy felices de platicar contigo y nos gustaría iniciar preguntándote si le puedes contar a nuestra audiencia cómo se ve la automatización en las empresas. Sí, Hiri, mira, yo soy un convencido de la automatización y ese tema me encanta. Tal vez es el tema que más me atrae, al que más esfuerzo le dedico en mi actividad laboral. La automatización hoy en día es un must para todas las empresas. Yo creo que no hay ninguna empresa que se plantee no automatizar o no profundizar en los niveles de automatización que hoy tiene. La automatización es un concepto que engloba diferentes tecnologías. Nosotros comenzamos, automatización ha existido desde hace mucho tiempo y automatización, digamos, basada en software hace muchas décadas. Comenzamos con la implantación de sistemas para soportar procesos comerciales y tenemos sistemas que automatizan, por ejemplo, todo el flujo de finanzas, logística, lo que conocemos usualmente con el tema de ERP y ahí hay mucha automatización. Tenemos todos los CRM que también automatizan mucho la relación que tenemos con el cliente, pero eso, digamos, ya no lo mencionamos como automatización, ya es algo que todas las empresas o la mayoría de las empresas tienen, ¿verdad? Y ha habido nuevas tecnologías que han pasado a formar parte del stock de herramientas que tiene la automatización y que esas sí las contamos hoy en día como automatización. Hace como una década hubo un boom de todo el tema que se conoce como RPA, que es automatización de procesos basados en robots. Hoy muchas empresas tienen muchos agentes o muchos robots desplegados y hay muchas herramientas open source y propietarias para poder automatizar procesos repetitivos con robots. Y hoy en día, con el crecimiento y el boom que estamos teniendo, con la inteligencia artificial, se crea otro mundo de oportunidades para automatizar los procesos de las empresas. Cosas o procesos que antes pensábamos que era imposible automatizar, hoy en día son posibles de automatizar gracias a esta nueva tecnología que es la inteligencia artificial. Y te voy a poner un par de ejemplos. Todo lo que se puede hacer hoy con reconocimiento de imágenes, ¿verdad? Antes, digamos, cuando queríamos estar seguros que una persona era ella misma, pues teníamos que pedirle su documento, una huella, compararla. Hoy con todo el tema de biometría que se basa en reconocimiento de imágenes, pues ya es inmediato, automático y fácil identificar la persona que está interactuando con nosotros, ¿verdad? Otro tema en el que también la inteligencia artificial ha permitido automatizar más es todo el tema de machine learning. Modelos que aprenden basados en la historia y con base en lo que han aprendido pueden tomar acciones diferentes que correspondan a la situación que está viviendo. O sea que en general te diría que la automatización es una ruta que todas las empresas están siguiendo, que todas las empresas tienen que seguir, que cada vez a la automatización se le incorporan nuevas tecnologías que permiten que casos que antes eran imposibles plantearse automatizar, ahora ya son posibles, trayendo todos los beneficios que la automatización trae a las empresas. Un dato que te doy así, dicen que, por ejemplo, el mercado de automatización en el mundo tuvo más de 200 billones de dólares en inversión durante el año 2023 y, como te decía, todas las empresas están en esto. Perfecto. Oye, ¿y cuáles son los beneficios de automatizar para las empresas y para los colaboradores? Muchos, muchos. Como te decía, me encanta la automatización y estoy convencido de sus beneficios. Creo que, o te diría que para las empresas, el primero y más obvio es el tema de eficiencia, ¿verdad? En la medida en que se automaticen procesos, pues cosas que antes se hacían
con un costo mucho más grande, pues ahora se pueden hacer de manera mucho más económica y eso genera eficiencias importantes. Yo que tengo ya unos años, me acuerdo cuando antes de que se implantaran muchos sistemas, en las empresas, en concreto en los bancos, habían unos back office inmensos de gente que hacía una cantidad de transacciones manuales para poder cumplir a tiempo con las diferentes solicitudes de los clientes. Hoy en día los back office en las entidades financieras son cada vez más pequeños y todo está automatizado, ¿no? Eso pues ha generado una eficiencia importante en el sector financiero que se ha trasladado a nuevos servicios para los clientes y menor costo de estos servicios, ¿no? Entonces, el primer beneficio para las empresas, sin duda, es la eficiencia. El segundo es la velocidad, los tiempos de procesamiento. Otro ejemplo del sector financiero, yo me acuerdo que yo trabajé en un banco y me acuerdo que ese banco tenía una nota o un aviso de hace, no sé, 60 años, en el cual decía que dejaba de prestar servicio, creo que era el 20 de diciembre y volvía a abrir al público el 10 de enero, digamos. Necesitaba 20 días para poder hacer el cierre anual, porque todo era manual, ¿no? Hoy en día no pasa eso, ¿no? El 31 de diciembre hay bancos y el 1 de enero también hay bancos, ¿verdad? Entonces, la velocidad que se gana en los procesos, trayendo automatización, pues es indudable. Nosotros, por ejemplo, en un caso ya más reciente, acá en Movistar, nosotros nos demorábamos unos días o unas semanas en poder presentar una oferta de conectividad a un cliente o a una empresa que la necesitara. Hoy en día estos tiempos de presentación de oferta se han reducido de manera drástica, ahora puede ser en cuestión de 1 o 2 días, porque todas las verificaciones de inventario, de rutas, de alternativas, de materiales, están ya muy automatizadas y la persona que va a hacer o presentar la oferta, pues tiene toda esta ayuda automatizada, lo que hace que la velocidad con la que respondemos al cliente es mucho mayor, ¿no? Yo creo que todos estamos viviendo una mayor velocidad en las empresas, ¿verdad? Que uno pida en Mercado Libre a las 8 de la mañana y tenga la entrega en su casa a las 3 de la tarde, claramente pasa porque todos los procesos de Mercado Libre están muy automatizados, ¿no? Entonces, la velocidad que experimentamos es uno de los beneficios que tiene la automatización, que mejora mucho la calidad de vida de nosotros como usuarios de las empresas que están automatizadas. Entonces, tenemos eficiencias en las empresas, velocidad, y te diré también otra que tiene algo que ver con la velocidad, pero no necesariamente es lo mismo, que es capacidad. Y con esto, tal vez, por ejemplo, nosotros acá queremos que las personas que atienden las llamadas de nuestros clientes lo hagan con la mejor calidad posible. Y para eso usualmente lo que hacíamos era tener un grupo de personas que oían llamadas de los clientes, grabaciones, y detectaban cosas que pudiéramos mejorar, agentes a los que tuviéramos que recapacitar o este tipo de cosas. Pero nos basábamos en una muestra. Ya no tenemos que hacer muestras. Ya podemos oír todas las llamadas de todos los clientes porque automatizando esto a través de inteligencia artificial, no tenemos que hacer una muestra, las podemos oír todas y tomar decisiones basadas en todas las llamadas y no solo en una muestra de ellas. No es lo mismo que velocidad, es capacidad. Entonces también las empresas con automatización ganamos en capacidad, en poder hacer más de lo que usualmente podíamos hacer. Eso en cuanto al beneficio para las empresas. En cuanto al beneficio para los trabajadores, bueno, primero nos desprendemos de hacer una serie de trabajos y actividades repetitivas y monótonas que no nos aportan mucho o que no nos aportaban mucho cuando eran manuales y que las podemos automatizar y ya no tenemos que hacerlas, ¿no? Yo creo que muchos de aquí o todos hemos tenido la posibilidad de hacer un macro en Excel que nos evitaba llenar 100 plantillas o 100 hojas a mano y lo podemos hacer automáticamente. Bueno, esto en una escala mucho más grande es lo que los trabajadores experimentan en las empresas, ¿verdad? Que trabajos monótonos y sin valor agregado, pues los podemos ahora dar
a un robot o a un script o a un programa o a un agente que lo haga. Otro tema que nosotros hemos podido hacer y que creo que tiene mucho beneficio para las personas es evitar o disminuir al máximo trabajo fuera de los horarios habituales, ¿no? Cuando muchas cosas no estaban automatizadas, implicaba que a veces en cierre de mes o cuando pasaban ciertas cosas, las personas tuvieran que trabajar más horas durante la noche, ¿verdad? Que no necesariamente o que no necesariamente es bueno para el tema de balance de vida personal y familiar. Creo que automatizando, pues estas cosas se evitan y los trabajos en horas fuera de las habituales, pues se reducen de manera importante, lo que es un beneficio grande para los colaboradores y para los empleados. Y otra cosa que ahora estamos comenzando a ver mucho es el tema de aumentar el trabajo con inteligencia artificial. Aquí el caso tal vez más típico es el tema de los desarrolladores de software que pueden aumentar su productividad usando Copilot o cualquier otro programa que les ayude a generar código. Ellos después los desarrolladores lo revisan, pero bueno, ahí el desarrollador es como si tuviera un partner o un amigo también desarrollador que le ayuda a desarrollar más rápido, él revisa la calidad, entre los dos le puede dar tareas a la gente para que haga unas rutinas específicas. Entonces, aumentar nuestra función con base en la inteligencia artificial también es uno de los beneficios, sin duda, de la automatización para los colaboradores. Perfecto. Oye, esto todo suena increíble cuando lo escuchamos. Siempre es como asistentes virtuales, nos van a ayudar un buen. He visto sobre todo que sí, ya muchos profesionales están tomando como a inteligencia artificial como su asistente literal del día a día de ayúdame a hacer este research, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer esta imagen, este video. Sí se ha vuelto muy práctico. Sin embargo, quisiera explorar contigo la otra cara de la moneda, ¿no? Hay mucho pánico, hemos visto ya hasta páginas que te ayudan a calcular irónicamente con inteligencia artificial qué tan probable es que pierdas tu trabajo, ¿no? Por el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Porque ya se está viendo aplicado en todos lados, ¿no? Lo estamos viendo desde, ya se utiliza en el sector de salud mental, de doctores, o sea, de medicina, se está viendo en todos lados. Entonces quisiera platicar un poquito acerca de eso. Sí, yo creo que es un sentimiento, digamos, patente y evidente que muchas personas hablan de esto, del miedo de perder nuestro trabajo por la inteligencia artificial. Yo no creo, yo creo que en la medida en que lo incorporemos, como dices tú, como un asistente, como una ayuda, yo creo que sí va a haber una diferencia entre profesionales que se adaptan y usan la inteligencia artificial versus profesionales que no la usan. Y te pongo un ejemplo. Tal vez en los años, podría ser, yo creo que en los años 80, con el crecimiento que hubo en el uso de computadores en el mundo, también esto mismo lo vivimos, ¿verdad? Era que los computadores nos iban a quitar el trabajo a todos. Y bueno, el tiempo pasó y no nos quitó el trabajo y seguramente hoy hay mucha más gente trabajando en la economía mundial de lo que había antes de la llegada de los computadores, entre otras cosas porque los mismos computadores han creado nuevas carreras como los ingenieros de software, como los que desarrollan los computadores, etcétera, etcétera. Eh, lo que sí creo es que una persona que se planteara hace 20 o 30 años no usar computador, seguramente le quedaría mucho más difícil conseguir trabajo que uno que se volviera hábil usando el computador y usando las diferentes herramientas que los computadores nos ofrecen, ¿verdad? Yo creo que es un poco lo mismo ahora, ¿verdad? Si tú hace 40 años hubieras dicho, yo no voy a usar computador jamás, pues seguramente te iba a quedar complicado conseguir trabajo. Yo creo que en la medida en que usemos la inteligencia artificial, crezcamos nosotros como profesionales, podamos hacer más con la ayuda de inteligencia artificial, seguramente este miedo no se va a materializar. Por otro lado,
También seguro la inteligencia artificial permitirá labores que hoy lo tienen que hacer personas, que no lo tengan que hacer personas. Y en algún momento, yo no sé cuándo va a ser, pero en algún momento va a haber carros que se manejan autónomamente, como hay en Phoenix, en Arizona hoy, y en algún momento en todo el mundo los carros se podrían manejar solos. Eso seguramente va a generar una recomposición de trabajo en las personas que hoy en día se dedican a manejar carros para transporte, digamos, de público o taxis o ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero bueno, esto implicará que esas personas tendrán que hacer un reskill, aprender de inteligencia artificial, buscar otros sectores que seguramente demandarán estas mismas automatizaciones. Por ejemplo, para seguir hablando de ese mismo caso, los carros se manejarán solos, pero habrá que poner un centro de monitoreo para ver dónde están los carros, habrá que ver si hay un accidente, que alguien vaya a resolver el tema. O sea, la misma tecnología necesita nuevos roles que permitan que ella funcione bien, ¿no? Entonces, sí, es un miedo que todos tenemos, pero creo que en la medida en que lo usemos, usemos mucho la inteligencia artificial, la incorporemos en nuestros trabajos, estemos activos con ella, creo que vamos seguramente a tener un futuro profesional más chévere, más retante, con la ayuda de la inteligencia artificial, como seguro hoy los trabajos son más chéveres porque contamos con computadores, contamos con internet, cosas que le teníamos miedo hace unos años y que no nos han quitado el trabajo. Claro, no verlo con miedo, sino como una oportunidad de transformación, ¿no? De nueva adaptación hacia cosas nuevas. Tal cual. Perfecto. Oye, y ya platicamos un poco acerca de los beneficios, pero quisiera ahora explorar cuáles serían los principales retos de implementar sistemas de automatización. Sí, y te voy a hablar como de dos tipos de retos, ¿verdad? Hay unos retos que son más, te voy a decir soft, y unos que son un poco más hard. Comenzando con los que son más hard, te diría que a veces los sistemas que tenemos que integrar para automatizar un proceso son variados y complejos. A veces son viejos, obsoletos, tenemos que desarrollar APIs, a veces el sistema no es online, a veces el proceso interactúa con muchos sistemas por debajo, lo que hace que haya que hacer muchas integraciones para que funcione bien. Eso, digamos, pone una dificultad en la incorporación de casos de automatización y de inteligencia artificial. A veces también tenemos personas muy buenas desarrollando y personas que conocen muy bien los procesos. Y para este tema de automatización necesitamos un poco un mix de eso, ¿verdad? Gente que conozca cómo es el proceso y cómo debería funcionar y que al mismo tiempo sea capaz de poner eso en un lenguaje un poco más técnico para que la automatización se pueda resolver. Otro tema que tenemos también, así un poco más hard, es que a veces las soluciones de automatización no son tan baratas como pensamos, ¿verdad? A veces la barrera puede ser que no encontramos un caso de negocio que justifique la automatización. Yo quisiera automatizar tal cosa, pero bueno, la verdad que con lo que me gasto en el desarrollo y la licencia, la eficiencia que logro no es suficiente para pagar esta inversión, ¿no? Entonces esa es otra barrera que usualmente encontramos. Hay resistencia al cambio, yo te diría que más que resistencia al cambio, te la cambiaría por decir que pensamos que cierto proceso no es posible automatizarlo, ¿verdad? No, esto no es posible. No, no es posible. No es posible, es muy difícil, esto hay que pensar. Y cuando uno se mete en él, pues sí hay manera de automatizarlo. A veces una buena solución es no tratar de automatizar el proceso totalmente, sino automatizar una parte y dejar lo que dice una persona en el loop para que haga una parte del proceso y después siga automatizado. Si hay que tomar una decisión compleja en que haya que tener en cuenta, no sé, contexto, emociones y tal, ahí se puede tener a una persona que en cierta parte del proceso intervenga y las otras partes sí estén automatizadas. Pero a veces por plantearnos tal vez una aproximación muy blanco y negro, que todo o nada, pues no aprovechamos
oportunidades que tendríamos de automatización. Estas te diría que son como las principales barreras que yo encuentro para automatizar más dentro de las compañías. Oye, ¿y qué tan seguro es implementar estas automatizaciones? Bueno, yo te diría que las automatizaciones son tan seguras como son los sistemas, como es cualquier otro sistema, ¿verdad? Cuando uno hace una automatización, tiene que garantizar que los accesos tengan pues su usuario bien definido, su password, que haya una gestión de estos, que accedan a información siempre que sea monitoreado, ¿verdad? A qué tipo de información acceden, a qué sistemas acceden, a qué base de datos acceden, que tengamos además un monitoreo del comportamiento de las automatizaciones, que sepamos cuántas automatizaciones tenemos, qué bases de datos están accediendo. Si queremos que las automatizaciones después publiquen o a quién va a tener acceso al resultado de las automatizaciones. Si van a ser, por ejemplo, en nuestro caso, nuestros clientes, o solo van a ser empleados internos, o solo empleados internos de un área. Creo que eso lo tenemos que definir bien para que después no tengamos, digamos, fugas de información o información sensible para la competencia, digamos, que esté expuesta a nuestros clientes. Obviamente, porque la automatización usualmente maneja mucho volumen de datos, es posible que no nos demos cuenta al principio que ciertos casos de automatización podrían, si uno los repite, generar información que haciendo ciertas inferencias podría decir algo que uno no quisiera que la competencia lo viera o que otra empresa. Entonces hay que tener mucho cuidado no solo en ver el dato particular que está generando la automatización o el agente, sino adicionalmente qué pasaría si lo corriera 100.000 veces, ¿verdad? Uniendo todos esos puntos yo podría tener algún tipo de información sensible, digamos, si fuera externo a la empresa que lo automatizó. Entonces creo que esas preguntas sí hay que hacérselas en el tema de automatización que uno no generalmente las hace cuando los procesos no están automatizados. Pero creo que hay que ser muy exigente en todos los principios de seguridad cuando se incorporan automatizaciones y tener un control, monitoreo, seguimiento de lo que se ha automatizado y de cómo están fluyendo los datos que se han automatizado. Ok, súper. Oye, y ya nos contaste mucho de la teoría, ahora quisiera que nos fuéramos a casos un poco más prácticos. ¿Nos podrías contar acerca de cómo se han visto las automatizaciones, disculpa, en casos prácticos dentro de Telefónica? Sí, claro que sí, claro que sí. Tenemos, como te decía, muchos casos de automatización. Te voy a comenzar con uno que ya te comenté un poco, que fue un robot que implantamos para probar la contingencia o la redundancia de enlaces de comunicación. Eso pasamos de hacerlo, como te decía, no sé, una vez cada tantos meses para todos los enlaces a poderlo hacer todas las noches teniendo esta automatización y nos ha evitado o nos hemos detectado muchas fallas en canales redundantes que si no las hubiéramos detectado, pues ante cualquier incidente hubiera habido un incidente de verdad porque la redundancia no habría funcionado, ¿no? Entonces, ese caso chévere. Nosotros somos el más grande operador de fibra óptica en el país y hacemos muchas actuaciones en la casa de nuestros clientes. Vamos a donde los clientes a instalar la fibra, instalamos el módem, instalamos también los repetidores, instalamos los decos de televisión. Eso lo hace pues miles de técnicos que tenemos a lo largo y ancho del país haciendo esas instalaciones. Nosotros tenemos que garantizar que las instalaciones queden bien hechas. Antes hacíamos esto mucho con muestreo y auditorías, con una posvisita a la instalación a ver si había quedado bien o si había quedado mal, si había alguna cosa que pudiéramos mejorar. Ahora la hacemos automáticamente. El técnico nos manda unas fotos de puntos claves en la instalación, cómo quedó la roseta, que es a donde llega la fibra óptica a la casa o al apartamento del cliente, cómo quedó el HGU, cómo quedaron los LEDs del HGU prendidos. Nos manda diferentes fotos. Eso, un desarrollo que incorpora inteligencia artificial y reconocimiento de imágenes,
lo analiza y dice, esta instalación quedó bien y quedó mal. Y el técnico, pues no puede cerrar la actuación o terminar la actuación con el cliente hasta que la inteligencia artificial y este desarrollo, pues vean que sí quedó bien hecho. Entonces esto nos mejora en dos cosas, ¿verdad? En velocidad hay de detectar cualquier falla en que se la podemos hacer además a todas las instalaciones y no solo a una muestra como lo hacíamos antes cuando tenía que ir alguien a auditar el proceso de instalación, ¿no? Entonces, ese es otro caso súper chévere. Tenemos unos temas de machine learning para predicción de fallas. Aquí lo que hacemos es ver el comportamiento de diferentes elementos en la red y de acuerdo a su comportamiento, lo que hacemos es predecir cuál es la posibilidad o la probabilidad de que un elemento falle en las próximas 24 horas o lo que fuese, y con esa información mandamos a una persona a que revise el sitio y evitamos que ocurra un incidente, ¿no? Otro tema que estamos haciendo también con reconocimiento de imágenes es mantener actualizado el inventario de nuestros sitios de centrales, torres, etcétera. Cuando vamos a un sitio ya la persona no tiene que apuntar en una libreta qué activos hay, a qué temperatura estaba el aire acondicionado, cuánto voltaje estaba midiendo o cuántos amperios estaba midiendo el medidor de energía, los diferentes equipos que tenemos en un sitio. Ahora tomamos fotos y eso automáticamente lo reconoce una inteligencia artificial y lo mete en el inventario y actualiza la información. Lo mismo número de series de equipos y ese tipo de cosas, también lo hacemos así con reconocimiento de imágenes, lo que hace que el proceso de actualización de inventario sea mucho más rápido y mucho más fidedigno porque no cometemos errores en eso. Y adicionalmente tenemos varios casos de inteligencia artificial en lo que tiene que ver con atención al cliente, reconocimiento de voz, reconocimiento de intención, mucha solución automática de las llamadas del cliente. Tenemos agentes conversacionales que el cliente habla con ellos y en los casos en que es evidente qué tiene el cliente o qué necesita, pues se lo solucionamos automáticamente sin que ninguna persona tenga que intervenir en esa atención, ofreciéndole pues una respuesta mucho más rápida y precisa al cliente. Entonces tenemos, bueno, muchos, eso te doy unos ejemplos, pero bueno, y cada día queremos hacer más y automatizar más para ser mejores y más rápidos y brindar un mejor servicio a nuestros clientes. Interesante, Roberto. Muchas gracias por compartirnos todos estos casos. Antes de finalizar, me gustaría preguntarte, ¿cuál es el potencial que tú ves para Colombia si las empresas estuvieran apostando de manera fuerte por adoptar estrategias de automatización? Sí, mira, yo, como te digo, soy convencido de la automatización. Me encanta el tema. Eh, yo creo que uno de los retos más importantes que tiene Colombia, y me atrevería a decir que Latinoamérica, es la productividad. Nosotros tenemos unas productividades muy bajas comparadas con países desarrollados, y creo que en la medida en que automaticemos, incorporemos además estas ayudas de inteligencia artificial, vamos a lograr aumentar la productividad de nuestras economías. Yo creo que no vamos a lograr crecimientos importantes en nuestro PIB si no aumentamos la productividad de nuestra fuerza laboral. Yo creo que en el mundo hoy es una tendencia que la población no va a crecer como venía creciendo anteriormente, o sea, el PIB no va a crecer porque haya muchas más personas trabajando, el PIB va a crecer porque la productividad de las personas que estén trabajando sea mayor. Nosotros tenemos que crecer nuestra economía, nosotros no podemos quedarnos en la mitad del camino entre el subdesarrollo y el desarrollo, tenemos que seguir creciendo y el incremento de la productividad es esencial para avanzar en esa ruta y llegar a ser países con mucho más bienestar para todos sus habitantes, ¿no? Entonces creo que la automatización es clave. Si uno quiere de verdad mejorar la productividad de nuestros países, creo que como país le tenemos que apostar, perdón, muchísimo a la automatización. Yo trabajo en una compañía como Movistar, que está totalmente comprometida con eso y además brindamos conectividad en todas las ciudades del país
para permitir casos de automatización y tener estos impactos positivos en productividad. Y te digo más, cuando uno ve la evolución prevista de la población mundial, lo que se espera es que cada vez haya más población mayor y menos población porcentualmente trabajando. Si los que estamos trabajando o los que estén trabajando en unos años no son mucho más productivos, no va a haber suficientes recursos para garantizar el bienestar de las personas que ya están en edad de retiro, ¿no? Creo que necesitamos que las personas que trabajen sean mucho más productivas de lo que somos nosotros hoy en día para poder soportar esta población cada vez mayor, que es como la tendencia o es la tendencia a la que va la humanidad, ¿no? Entonces, creo que la automatización e inteligencia artificial sin duda son dos palancas en las que nos podemos apoyar para garantizar el bienestar a toda la población en un futuro. Muchas gracias, Roberto. Antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por compartirnos esta información tan valiosa y útil. Espero que nuestra audiencia haya disfrutado de este capítulo tanto como yo y los invito a que se suscriban a Let's Click Together para que no se pierdan de nuestros próximos episodios. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a ti, Giri, un placer estar aquí y conversar contigo.